Acceso Capacitación presenta el Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, alegato de clausura. El alegato de clausura es nuestro argumento final. Es nuestra última oportunidad de convencer a los jueces que nosotros somos quienes ganamos el juicio. Es la parte más entretenida de todo el juicio porque finalmente tenemos la oportunidad de argumentar basándonos en todo el trabajo que hicimos durante el juicio. Podemos armar los hechos que sacamos de todos los testigos y explicar nuestras conclusiones basadas en los hechos. Es el momento de terminar el cuadro que hemos estado pintando durante el juicio y finalmente podemos darle ese detalle y color que nos hacía falta. Argumentos y hechos. El alegato de clausura es el momento para proponer conclusiones sobre los hechos mediante argumentos, ya que el alegato de clausura es un argumento. Si es relevante, argumentaremos la credibilidad de testigos o la falta de prueba, o usaremos argumentos de emoción o del sentido común. Ignoraremos los hechos que no importan. No hace falta realizar una narrativa extendida de un testigo si esta no es importante, o dar los detalles de un arresto si estos no impactan el caso. Tampoco hace falta dar muchas direcciones, fechas o números que no son relevantes para tu teoría del caso, ya que existe el peligro de perder el punto con mucha información. Lo que vamos a evadir es una repetición del testimonio o una narración de hechos sin análisis o demasiados hechos sin importancia. Es decir, a diferencia del alegato de apertura, el de clausura será un ejercicio temático. Anticipar los argumentos del adversario y refutarlos si tenemos que hablar primero. No podemos ignorar los hechos malos del caso. Lo que tenemos que hacer es intentar minimizarlos y explicarlos mejor que la contraparte. Si los ignoramos, perderemos credibilidad con los jueces. Hay que enfrentarlos y explicarlos lo mejor posible. En general, es mejor proponer nuestra conclusión primero, seguida por los hechos más fuertes que apoyan la conclusión. No es suficiente simplemente reiterar los hechos importantes, hay que explicar su significado. Un ejemplo general sería decir la conclusión de la víctima no tuvo una buena oportunidad de ver a su atacante. No es suficiente nada más mencionar nuestra conclusión y después explicar los hechos desarrollados en el juicio que apoyan esa conclusión. Era de noche, estaba oscuro, el atacante se acercó a la víctima por detrás, el robo ocurrió muy rápido. Esto significa que no se puede creer en la identificación de la víctima. Por ejemplo, con nuestro caso hipotético y la impugnación de la policía, una contradicción y una impugnación siempre están llenas de argumentos, pero no es suficiente mencionar la contradicción o impugnación, tenemos que explicarla. En la clausura podemos decir algo como: no podemos creer a la policía en este caso porque inventó una confesión de Rob Harley que nunca ocurrió. Con un oficial de tanta experiencia y un hecho tan importante como una confesión, sabemos que si esto hubiera ocurrido, lo habría puesto en su reporte oficial del caso. Un oficial nunca se olvida poner algo tan importante en su reporte, entonces para fortalecer su caso ahora, inventa cosas como una supuesta confesión. La ley y el resultado. Vamos a explicar la aplicación de la ley a los hechos. Por ejemplo, si sabemos usar los elementos del delito, explicaremos a los jueces cómo se han probado o no se han probado uno o más elementos del delito, según nuestra teoría del caso. Si queremos enfocarnos en un elemento del delito en particular, podemos hacer esto. Es importante usar la ley a nuestro favor en la clausura, porque los jueces tienen que basar su decisión en la ley. Y nuestro trabajo como abogados es explicar a los jueces la relevancia de los hechos importantes y cómo se aplican los elementos de las normas penales. La meta del alegato es convencer al juez que el resultado que buscamos es justificado por la ley y por la justicia, sobre todo en casos donde la cuestión de ley es difícil. Los jueces serán guiados por su sentido de la justicia. Por ejemplo, podemos usar argumentos de justicia, pidiendo que los jueces no dejen a un criminal como el acusado andar en la calle para cometer aún más crímenes en contra de la sociedad, en contra de mí o usted o algún familiar. Hay que recordar que podemos usar la carga de la prueba a nuestro favor. El fiscal siempre tiene la carga de la prueba en un caso penal, más allá de toda la duda razonable. Claro que a veces el defensor tiene una carga de prueba. Ejemplos son autodefensa, defensas psiquiátricas, etc. Es decir, en aquellos casos en los cuales existe una defensa activa, pero en la mayoría de los casos es el fiscal quien tiene la carga de prueba. Algunos abogados dicen que el defensor tiene una carga de prueba, demostrar que hay una duda razonable, pero esto sería incorrecto. Si somos la defensa, no queremos asumir una carga de prueba innecesariamente. La defensa no tiene que probar nada. Entonces los defensores tienen que usar la carga de prueba en un argumento final.
Siempre hay que recordar a los jueces el resultado que buscamos. Absolución, condena, condena por un delito menos grave. No vamos a dejar nada en el aire. En la clausura tenemos que explicar claramente lo que queremos y por qué. Las clausuras siempre deben de terminar con la petición del resultado. Preparación de la clausura. En un sentido, nos hemos estado preparando para la clausura desde el inicio del caso, desde el momento que hablamos con un agente, una víctima y con nuestro cliente por primera vez. Puede ser útil empezar a preparar la clausura desde el principio del caso. La clausura nos va a guiar por todo el caso, porque si entendemos y organizamos los argumentos que queremos presentar en la clausura, sabemos exactamente cuáles son los hechos y la información que necesitamos sacar de cada testigo durante el juicio. Si ya entendemos nuestros argumentos, es más fácil organizar el resto del juicio. Al inicio del juicio, el fiscal va a tener una muy buena idea sobre lo que va a argumentar en la clausura, que ha cumplido con su carga de prueba, probando todos los elementos de las acusaciones y con qué pruebas ha probado estos elementos. El defensor también puede preparar su clausura antes del juicio. Por ejemplo, en un caso de homicidio en donde la defensa es la defensa propia y el cliente y otros testigos van a testificar, el defensor puede preparar una versión de la clausura basado en lo que espera ocurrir en el juicio. Pero la clausura que escribimos al principio del juicio casi nunca será igual a la clausura que alegamos al final. Siempre hay algo inesperado que pasa durante el juicio y tendremos que cambiar la clausura según lo que suceda. Tenemos que reaccionar a lo que hacen los testigos y la contraparte en el juicio. Si hay bastante tiempo, puede ayudarnos a empezar escribiendo la clausura en completo. Eso nos obliga a confrontar las cuestiones difíciles de una clausura. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué argumentos voy a decir primero? Segundo, tercero, ¿qué voy a decir sobre los hechos malos? ¿Cómo puedo terminar fuertemente? Pero, después de haber escrito la clausura, conviene abandonar la versión escrita. No queremos leer la clausura a los jueces. Eso quita credibilidad, porque si no podemos recordar nuestros argumentos y los hechos del caso, esto les dice a los jueces que no son importantes y que no deben prestar mucha atención en lo que el abogado diga. Organización de la clausura. Ahora que entienden el objetivo de la clausura, hay que pensar en cómo organizarla. En general, empezamos con nuestro tema o lema, para continuar con nuestra teoría del caso, seguido por las conclusiones, argumentos y hechos más fuertes para nuestro caso. Es al principio de cualquier discurso que los espectadores prestan la mayor atención. Si empezamos bien, tenemos una mejor oportunidad de mantener la atención de los jueces. Si es posible, empezamos nuestra clausura con algo dramático que poderosamente apoye la teoría del caso. Pueden ser las palabras de un testigo. Puede ser una formulación de un argumento fuerte y original. Pero, si la inspiración nos falla, una declaración sencilla de nuestra teoría del caso siempre sirve muy bien. Por ejemplo, en nuestro caso hipotético, los fiscales a lo mejor quieren comenzar mostrando el premio a los jueces, explicando el importante significado para Selene. Es algo emocionante y pinta la imagen de cómo se sentía la víctima, Selene, por los actos del acusado. Una estructura temática o cronológica puede ser la mejor opción en muchos casos. Si crees que la cronología de los eventos ya es lo suficiente clara para los jueces, no es peligroso ni confuso usar una estructura temática porque la cronología ya ha quedado clara. Pero, si crees que los jueces están confundidos por la cronología del caso, puede ser útil explicar el caso cronológicamente para que entiendan perfectamente la serie de eventos. Si la contraparte tiene muy buenos hechos y argumentos, generalmente vamos a enfrentarlos en la mitad de nuestra clausura. Como ya saben, los jueces ponen mayor atención en los argumentos al principio y al final. Si tenemos hechos malos para nuestro caso, muchas veces los pondremos en el medio del alegato. Pero otra opción es empezar la clausura confrontando los hechos y argumentos más fuertes para disminuirlos y poder continuar con nuestros hechos y argumentos más fuertes. Pero en cualquier caso, vamos a terminar fuerte. Hay que terminar con un replanteamiento, una repetición breve de 1 minuto o menos de nuestros argumentos más fuertes y la repetición del resultado. Lo hacemos así para que los jueces se acuerden de las partes más fuertes del caso y sepan exactamente lo que queremos de ellos en el fallo. Conclusión. En resumen, la clausura es el cierre del juicio y no es el momento de dejar dudas o algún hecho sin explicación. Tenemos que usar todos nuestros argumentos para convencer a los jueces de la fuerza de nuestro caso y la debilidad del caso de la contraparte. Vamos a usar todos los hechos y también explicar su significado a nuestra teoría del caso. Hay que explicar todo lo que no podíamos durante el juicio con los testigos y siempre terminaremos con la petición del resultado que buscamos. ¡Suerte!